La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Reflexiones amazónicas con David Landa. El tema a tratar el día de hoy me parece muy interesante sobre el acuerdo de Escazú. En realidad, muy interesante el texto. Es una redacción amigable y podríamos pensar de que beneficia muchísimo a una intervención para una gestión sustentable del medio ambiente. Pero cuando uno desarrolla toda la lectura del acuerdo, uno va alarmándose en el trayecto de la lectura, porque qué duda cabe, nuestras legislaciones nacionales de muchos países, en este caso el Perú, ya garantizan el acceso a la información referente a temas ambientales, garantizan la protección de las acciones a favor de una intervención sustentable, sostenible del medio ambiente. Hay mecanismos que se han generado ya para una intervención y una gestión eficiente del territorio, y propiamente aquí en Perú, ¿no? Recogiendo la experiencia de Acre en Argentina, en Brasil, hemos avanzado en trabajar el concepto de ordenamiento territorial en base a zonificación ecológica y económica. Y eso no es otra cosa que una mirada muy técnica del territorio para estructurar una intervención eficiente, sustentable, sostenible del mismo. Qué duda cabe que cuando estructuramos la zonificación ecológica económica, o sea, la famosa ZE en sus tres niveles, macro, meso y micro, y llegamos a esos niveles de detalle a una jurisdicción distrital para el caso de Perú, qué duda cabe que trabajar el marco jurídico que vendría a ser ya el componente de ordenamiento territorial nos llevaría a una intervención absolutamente amigable del medio. Esta zonificación ecológica económica nos dice claramente cómo está nuestro territorio, qué aptitudes tiene nuestro territorio, qué potencialidades encontramos ahí y cómo podemos aprovechar cada una de esas potencialidades de la manera más sustentable. Y quizás algunas, aunque hay una potencialidad, no lo podemos tocar por criterios justamente de sustentabilidad. Eso es, aquí hemos avanzado como en ningún otro lugar, recogiendo la experiencia del estado de Acre en Brasil. Y qué duda cabe que eso va con el componente jurídico de garantizar la información, de garantizar la defensa de los que a la vez defienden este marco jurídico que establecería el ordenamiento territorial, para que propiciemos una vida digna, una vida más llevadera, ¿no? Una vida sana, y garanticemos ese principio constitucional de un derecho a vivir saludablemente, ¿no? Entonces, si nosotros hemos construido todo esto, no vemos por qué tenemos que nosotros someternos a algo que ya lo tenemos escrito, y someternos de tal manera que cuando uno hace la lectura de este acuerdo de Escazú, llega al artículo 19 y encuentra allí que cualquier controversia que se suscitaría, y dentro del fuero jurídico nacional, o sea, yendo a las instancias que corresponden, estableciendo e implementando las medidas cautelares en esa discusión, ¿no? En el marco jurídico ya existente, llevo la referencia al ordenamiento territorial, zonificación ecológica y económica. Que duda cabe que
llegaríamos a la instancia máxima, en este caso, pues a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional. Y ahí dirimiríamos cualquier controversia nacional que tengamos referente al uso del territorio y sus recursos, que contiene el mismo. Pero resulta que el Acuerdo de Escazú, en el artículo 19, peligrosamente incorpora la, digamos, mediación y solución de cualquier controversia, más allá incluso del Tribunal Constitucional, de esa instancia constitucional, a un tribunal internacional. Y ahí el asunto se complica mucho, porque eso absolutamente vulnera ya nuestra soberanía. Y no hablo de la soberanía territorial peruana en su contexto, sino hablo de la soberanía de nosotros, los que habitamos en la Amazonía, para administrar adecuadamente nuestro territorio. De acá de San Martín surgió justamente la propuesta del ordenamiento territorial en base a la zonificación ecológica y económica, y ahora ha evolucionado a una instancia más desde el punto de vista forestal, porque tenemos ya una zonificación forestal en la región San Martín. Y digo región San Martín con mucha propiedad porque San Martín es región por ley. La región de San Martín, a diferencia de los demás que son departamentos con gobiernos regionales. Aquí ha habido una conquista, una construcción del componente antrópico del marco normativo que necesitamos para intervenir el territorio. Entonces, pues, nosotros, de alguna manera, veríamos vetado nuestra capacidad, nuestra prerrogativa soberana de utilizar nuestros recursos de la manera más sustentable, porque estaríamos de repente sujetos a las consideraciones incluso de una potencia externa que bajo la modalidad de lobbies podría influir, podría provocar estas controversias e influir en estos entes supranacionales para dirimir situaciones, ya sea por intereses económicos o ya sea por sesgos ideológicos. Y lo hemos sufrido en el Perú. Después de la guerra, un ente supranacional ha dispuesto sendas indemnizaciones para los que ocasionaron muertes, destrucción en el país. Entonces no tenemos ninguna confianza en la imparcialidad de algún ente supranacional de justicia. Y claro, estaríamos afectando, en este caso, uno de los cuartos bosques importantes, más importantes del planeta, bosques tropicales, perdón, ¿no? Que es la Amazonía. Y importancia no solamente en su contenido de forestas, sino biológico. O sea, tenemos uno de los contenidos biológicos, si no el más, uno de los más importantes de nuestro planeta. Entonces, y nuestro territorio abarca pues el 60% de lo que es nuestra república, nuestro país, el Perú. Estaríamos nosotros poniendo en manos de este tipo de consideraciones supranacionales y de repente poniéndonos a merced de intereses de diversa índole, no necesariamente nacionales, de ONGs, grupos económicos, transnacionales o lo que fuese, o estas que financian algunas ONGs, ¿no? Como ya sabemos, este 60% del territorio, en buena cuenta, para asuntos jurídicos finales, ya no pertenecería a nosotros, ¿no? Cualquiera generaría una controversia, agotamos las instancias nacionales, medidas cautelares, llegamos al constitucional, fallo en contra de los que promueven el tema y vamos a un órgano supranacional y como dicen los chicos, chao rosa. Entonces, yo no sé qué desesperación hay cuando nosotros estamos demostrando acá que tenemos todas las capacidades para interpretar una intervención adecuada al territorio. Repito, ¿no? De aquí surgió lo que no entendían incluso en el Congreso Nacional, el ordenamiento territorial en base a la ZE. Ahí en el Congreso Nacional y el Gobierno Nacional creía que ordenar el territorio es solucionar conflictos limítrofes entre jurisdicciones distritales, provinciales o hasta departamentales. Imagínense, nosotros eso no nos interesaba tanto. En San Martín y en la Amazonía sabíamos que eso es mucho más profundo, tiene que ver
con contestar estas preguntas básicas de qué hacer, cómo hacer y dónde hacer eso que queremos hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Es un tema muy técnico, muy profundo. ¿Cómo hacer? Tiene que ver con ciencia y tecnología y intervención sustentable, sostenible del territorio, y el dónde, ¿no? Que te dice ya la zonificación ecológica económica, es un estudio complejo, multitemático, multidisciplinario del territorio, ¿no? Entonces así es. Entonces, eso es. Vemos que aquí también qué países han signado hasta ahorita el acuerdo de Escazú, ¿no? Que es promovido por la CEPAL, no sé, ¿no? Conferencia Económica para América Latina y el Caribe, ¿no? Y en sendos talleres de sendos expertos. Yo estoy acostumbrado a ir a muchísimos eventos ambientales, tanto en Perú como fuera del país, y a veces me enfrento con personas que son presentadas como especialistas en temas ambientales y de Amazonía, y la verdad que solamente tienen una voz impostada, un manejo de términos medios rebuscados, pero una ignorancia supina de lo que es la Amazonía en sí. Entonces estos foros a veces son pues así, fagocitados por personas que a veces encontramos que son los mismos, que van dando vueltas y etcétera. Entonces han aprobado en sendos talleres a los cuales nosotros ni idea teníamos que existían esos talleres. No creo que haya ido alguien de la Amazonía, y si fue, no tiene representatividad hablar sobre este tema, la Amazonía peruana. Pero ¿qué resulta? Que países importantes como Estados Unidos y Canadá no suscriben el acuerdo de Escazú porque no quieren ceder soberanía, ¿verdad? A Brasil no suscribe el acuerdo de Escazú, que tiene un bosque tropical extraordinario y contenido de biodiversidad igual. Colombia no suscribe el acuerdo de Escazú. No sé por qué tenemos que tener una prisa. ¿Y por qué tenemos que tener prisa para aquello que ya nuestra legislación dice y subraya de una manera incluso más ventajosa que algunos de estos otros países que sí los suscribieron, ¿verdad? Y que no tienen mucho que ceder. Finalmente, a mí se me produce una reflexión. Si tan importante es cuidar esta porción, este 60% del territorio peruano que es con criterio amazónico, criterio de cuenca y que tiene un contenido de biodiversidad maravilloso, y esto es tan importante para toda la humanidad, muy bien pues, no lo toquemos. Porque ¿qué tal? Estos lugares, estos países que propician situaciones como estas, aprovecharon bien sus recursos, tienen bienestar en sus poblaciones, y claro, ahora quieren disfrutar a costa de nosotros del resto de la prodigalidad del medio ambiente, ¿no? No digo que maltratemos nuestro territorio que lo intervengamos a mansalva, ¿no? Lo acabo de decir en la primera parte de mi intervención, sino que podría proponer, ¿por qué mejor aquí en la Amazonía no generamos una reflexión de la siguiente manera? Si es tan importante, pues que nos otorguen un canon planetario para que no toquemos nada, ni intervengamos bajo ninguna circunstancia a la Amazonía, y podamos tener bienestar viviendo de los bonos que recibimos por ser dueños de esta parte importante del planeta, ¿no? Y vivir acá, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí iría mejor la cosa, porque claro, yo depredo mi medio, yo destruyo todo y ahora quiero que otros lo cuiden para mí. No estoy diciendo que nosotros destruyamos lo nuestro. Vuelvo a repetir, de aquí salió la propuesta de ordenamiento territorial en base a la zonificación ecológica y económica, que hasta el momento no tiene mucho más vigor ni entendimiento por muchas autoridades, ni autoridades de los países en los cuales se predica todo este tema del acuerdo de Escazú. Bueno, es un tema bastante discutible, es un tema polémico, pero creo que no tenemos ninguna prisa nosotros por avanzar en estos manejos, y Cancillería debería tomarnos en cuenta a los que vivimos en este territorio amazónico. Hasta otra oportunidad en estas reflexiones amazónicas. Muchas gracias. Reflexiones amazónicas con David Landa.
presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.